Antonio, tú sabes que, bueno, en Estados Unidos Discovery Channel o National Geographic, aquí es HBO quien lo transmite, pero hay un programa que se llama Broad Frontier, o Broad Airport, algo así, que trata de casos en el aeropuerto y el tema, uno de los más famosos es el del Dorado en Colombia. Entonces, donde la policía, inmigración es súper estricta, qué tú estuviste haciendo, a dónde tú vas y todo eso. Entonces, claro, este primero me pidió que preguntara y me dice, claro, debe ser muy difícil cuando tú te recibe migración y te preguntan: "¿A dónde te vas?". Y que tú tengas que decir: "No, yo voy a la selva". Y cuando tú llegas todo lleno de mosquitos, demacrado, y que: "¿Dónde usted estaba? ¿Qué usted hizo?". "No, yo estuve 21 días sobreviviendo". O sea, la cara del policía de inmigración, ¿cómo es ese proceso, Antonio? Oh, buena pregunta. No, pues sí, sí, sí. Y cuando me pidió que te preguntara, y dije: "Mira, pero es verdad, yo no había caído en cuenta". Pues en mi caso, yo pasé más miedo en el aeropuerto que en la selva. Te lo creo, Antonio. Cuando, cuando yo soy una persona que yo me cruzo contigo si no te conozco por la calle y con que me miro ya te digo buenos días, ¿qué tal? No te voy a decir cómo estás, pero te doy los buenos días, buenas tardes. Yo tengo esa forma. Y cuando yo me salgo del avión, cruzo el pasillo y me encuentro a esta colombiana vestida de militar con la ametralladora así y le digo, buenos días. Y me mira así de arriba y me mira de arriba abajo y ni me contesta. Digo, cállate la boca aquí, que vas con el machete en la mochila, pues lleva el cuchillo, pues lleva ahí una chiva de cosas, se te va a quedar detenido aquí hasta un resto de tu vida. Y fue una experiencia porque, claro, llegas a esa fila de personas que tienen que pasar por un control con un personal de allí del aeropuerto, que creo que son ya policías o militares, y te encuestan y quítate la gorra. Y yo decía, madre mía. Claro, yo llevaba un documento, yo y todos los compañeros llevábamos un documento oficial de Warner Bros. Que indican que vas a participar en una aventura, ¿qué tal? Para dar explicaciones por si alguien dice, ¿dónde vas con la maleta todo llena de cuchillos? Entonces, para ahí llevamos una garantía. Él dijo: "Voy a la selva". Perfecto. Pero tú presentas el documento, lo presenté allí a la persona que me hizo la entrevista, entre comillas, y yo decía, verá que me van a liar aquí, ¿cómo le explico yo a esta gente que yo vengo aquí a tirarme a la selva, que yo no sé ni a dónde voy, porque esto tú vas, que no sabes dónde vas? Y digo, a ver qué explicaciones doy de aquí. Pero bueno, puede ser. Curioso, ¿eh? Por suerte para mí, Curioso, ¿eh? por suerte para mí, porque ahora hace escasas 2 semanas me ha pasado un caso que bueno, temas de trabajo y tal, pues me requirió la documentación la Policía Nacional y resulta que hay un individuo por ahí que se llama igual que yo, que está buscado por la justicia, eh, pues creo que es puertorriqueña, y hace otros meses me pasó algo parecido y resulta que hay otro, que creo que es el mismo, que está buscado, que es que está buscado internacionalmente. Por la Interpol. Mi madre, Antonio. Y las alarmas no saltan, sino ni un ser, problemas psicológicos. Cada vez que paso en el aeropuerto, lo mandan al cuartico. O sea, cada vez que pasa en el aeropuerto, dice: "Al cuartico". Yo vi eso, como que Yo con mis pintas que tengo de hippie, y encima que salto las alarmas, buscaba internacional, por lo mismo estoy todavía allí en una cárcel colombiana esperando a ver que venga alguien a ver quién fui yo. haciendo supervivencia urbana aquí. Y Antonio, y bueno, y para terminar este tema, y claro, cuando tú te vas, cuando tú sales de migración colombiana, que son súper estrictos y revisan todo, claro que te ven demacrado, lleno de roncha, eh, con mala condición física y te preguntan dónde estuvo, no estuvo en o sea, ¿cómo fue esa salida de Colombia? No, la salida de Colombia, la verdad que ya conocí el aeropuerto, ya vas con otra experiencia, ¿no? Ya has pasado a la entrada, Okey. la salida fue bastante light, no tuvimos ningún problema, de hecho, eh, me callo, que hago spoiler. La salida fue muy buena.